Hormonas pancreáticas. El páncreas es una glándula tanto endocrina como exócrina. Se compone de dos grandes tipos de tejidos, los acinos, que secretan jugos digestivos, y los islotes de Langerhans, que secretan las hormonas pancreáticas. Las hormonas pancreáticas son la insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático. Cada una de estas hormonas se sintetiza en diferentes tipos de células en los islotes de Langerhans. Las células alfa, que constituyen el 17% de todas las células de los islotes de Langerhans, sintetizan glucagón. Las células beta, que constituyen el 70% de las células de los islotes, sintetizan insulina. Las células delta, que constituyen el 7% de las células de los islotes, sintetizan somatostatina, y las células F constituyen el resto de las células de los islotes, que secretan polipéptido pancreático. La insulina es una proteína pequeña. Se compone de dos cadenas de aminoácidos unidas entre sí por enlaces disulfuro. Se sintetizan en los ribosomas del retículo endoplásmico como preproinsulina, pero luego se desdobla para formar la proinsulina, constituida por tres cadenas de péptidos A, B y C. Después se elimina el péptido C a la proinsulina para formar la insulina, formada solo por las cadenas A y B. La insulina tiene un tiempo de semivida plasmática de 6 minutos y desaparece de la circulación de 15 a 10 minutos. Se desaparece de la circulación por medio de la enzima insulinasa, presente en el hígado y en menor proporción en los riñones y en los músculos. La insulina y el péptido C son empaquetados en gránulos secretores. El principal factor de la secreción de insulina es el incremento de la glucemia. Las células beta del páncreas tienen un gran número de transportadores de glucosa, gracias a los cuales la entrada de glucosa es proporcional a la concentración de esta en sangre. Una vez que la glucosa entra a las células beta, se oxida a trifosfato de adenosina, la cual inhibe los canales de potasio sensibles a ATP y provoca que la membrana celular se despolarice, lo que conlleva a que los canales de calcio controlados por voltaje se abran. El calcio se une a los gránulos que contienen insulina y provocan su exocitosis hacia el líquido extracelular. Otros nutrientes, como los aminoácidos, pueden metabolizarse en las células beta, provocando el incremento de ATP y la consiguiente secreción de insulina. La insulina actúa en un receptor de membrana y es la activación de este que desencadena los efectos posteriores. Los efectos provocados por la estimulación del receptor son la captación de glucosa por las membranas celulares en un 80% de las células, principalmente en las células del hígado, del músculo y del tejido adiposo. Además, la membrana celular se hace más permeable a muchos aminoácidos, iones potasio y fosfato. También favorece la síntesis y el depósito de lípidos y proteínas. La otra hormona pancreática, el glucagón, es un polipéptido de cadena recta y es sintetizado por las células alfa del páncreas. Al igual que otras hormonas peptídicas, el glucagón es sintetizado como preproglucagón. El péptido señal y otras secuencias peptídicas son eliminadas para producir glucagón, que a continuación es almacenado en gránulos densos hasta que es secretado. Los reguladores que estimulan la secreción del glucagón son aquellos que informan a las células alfa sobre la disminución de la glucosa en sangre. Por ejemplo, el ayuno y la disminución de la concentración de la glucosa. También el aumento de aminoácidos, específicamente por la alanina y arginina, pueden estimular su secreción. Otro estimulante es la colecistoquinina. El mecanismo de acción del glucagón comienza con la unión con el receptor en la célula diana. Como hormona de la inanición, el glucagón promueve la movilización y utilización de nutrientes almacenados para mantener la concentración de glucosa en sangre en el estado de ayuno. Los efectos provocados son aumentar la concentración de glucosa en sangre al estimular un proceso llamado glucogenólisis y aumentar la concentración de ácidos grasos y de cetoácidos por un proceso llamado lipólisis. Mientras la insulina es la hormona encargada de disminuir los niveles de glucosa en sangre cuando existe hiperglucemia, como sucede después de ingerir alimentos, el glucagón se encarga de elevar los niveles de glucosa en sangre cuando existe hipoglucemia, como en el ayuno. Otra de las hormonas pancreáticas, la somatostatina, secretada por las células delta de los islotes de Langerhans, tiene la función de inhibir la secreción de insulina y glucagón por medio de acciones parácrinas en las células beta y alfa. Su secreción es estimulada por la ingesta de todas las formas de nutrientes, aminoácidos, glucosa y ácidos grasos.
Así, la función de esta hormona es modular o limitar las respuestas de la insulina y del glucagón en la ingestión de alimentos. La diabetes mellitus es un trastorno resultado de alteraciones de la insulina. Es una de las primeras causas de muerte en México. Existen dos formas de esta enfermedad. En la tipo 1 hay secreción inadecuada de insulina y en la tipo 2 existe una resistencia a ella. Este tipo representa el 90% de los casos. La diabetes tipo 1 se debe en la gran mayoría de los casos a una destrucción autoinmunitaria de las células beta. Se suele presentar a edades tempranas y tiene un gran componente genético. La diabetes tipo 2 se asocia principalmente a la obesidad y se suele presentar en adultos. La clave del tratamiento sigue siendo la nutrición, la actividad física y el autocontrol de la glucosa en ayunas y postprandial, pero a menudo son precisas las combinaciones de fármacos para lograr los objetivos de control glucémico en personas con diabetes tipo 2.